Bueno, muy buenos días. Hoy estamos a mayo 19 del 2021. Multilingua está hoy de fiesta porque tenemos una nueva lengua, la cual estamos abriendo, explorando, aprendiendo de ella. En este caso es griego clásico. Nuestra gran invitada es la compañera y mi colega, la profesora Ana Milena Jaramillo. Y hemos colocado en el chat para todos el siguiente mensaje. Desde el programa Multilingua saludamos a la profesora Ana Milena Jaramillo en la mañana de hoy y les agradecemos a ustedes por estar en este conversatorio como fomento de las lenguas antiguas. Al final del mismo les solicitamos expresar sus comentarios en el siguiente enlace para evaluar esta estrategia y seguir fomentando las lenguas en nuestra ciudad y país. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Bienvenidos. Sí les pido, por favor, a los asistentes o a Ana Milena también, que en lo posible, casi en la mitad del evento, recordar el enlace para que, por favor, nos vayamos sin evaluar el trabajo de la docente, que es nuestra mejor contribución. Ella nos da este compartir sin ánimo de lucro, pero el conocimiento es parte de todos. Les agradecemos. Listo, les agradecemos a los presentes, obviamente su apertura, sus preguntas, todos sus comentarios, y obviamente la profesora nos va a dar todo su gran contexto. Quedan en las mejores manos. Ana Milena, un Dios le pague. Muchas gracias a todos. Bueno, yo al iniciar este conversatorio quiero dedicarlo muy especialmente a mis maestros. Como tú dices, es un conversatorio sin ánimo de lucro, pero yo diría que con el ánimo de compartir aquello que nos ha sido dado y que nos corresponde entonces dar a los demás. Bueno, en primera instancia debemos aclarar que este es un conversatorio sobre griego clásico en el horizonte de las lenguas indoeuropeas. Ello quiere decir que no voy a hablar en griego propiamente dicho, pero vamos a presentar unos aspectos relevantes para contextualizar la lengua. Bueno, vamos a pasar entonces a la presentación. ¿Me confirman si sí me la ven bien? Sí. Ok, permítanme. Muy bien. Entonces, sí se ve, perfecto. Entonces, el objetivo del siguiente trabajo presenta el alfabeto griego, que es la base de nuestros alfabetos occidentales, como el resultado de los intercambios comerciales con los fenicios, intercambios que vale la pena decir, fueron múltiples y legaron diferentes versiones de alfabetos. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro panorama lingüístico? Primero vamos a hablar un poquito sobre las familias lingüísticas, luego haremos un poquito de geografía, hablaremos de indoeuropeo, les prometo un viaje en el tiempo, ¿sí? Y reflexionaremos un poco sobre tres tipos diferentes de escritura, la escritura jeroglífica, los silabarios y el alfabeto. Para terminar entonces con las contribuciones griegas en relación propiamente dichas al alfabeto y hablar un poco de la relevancia de este. Bueno, entonces yo, más que ayudas audiovisuales, les traigo los sonidos de las civilizaciones antiguas. Entonces yo los voy a invitar para que comencemos escuchando. Discúlpenme un momento. Eso. Comencemos escuchando y recreando el oído, hablando y escuchando las civilizaciones antiguas. Bueno. Iltam Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Ishi, Rabit Igigi. Ishta Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Nishi, Rabit Igigi. Shat Melesim Uaman Lafshat, Satnat Imbi Mikyam Ukusba. Shat Melesim Uaman Lafshat, Satnat Imbi Mikyam Ukusba. Shaptin Tushupat, Balatum Pisha. Shimtisha Elchanima Sikhatu. Anok Kukurash, Shar Kishati, Sharru Rabu, Sharru Dandu, Shar Babilim, Shar Mat Shumeridu Akadi, Shar Kibrati. Panolti, ni Diego Iwan Ashkan, ni no Machtica, Mexicano Tlatoli. Ahuel Nechpatia, Inin Tlatoli,
pampahuel cualzi. Järrein abhat mer supotjientos jatio, rehuninsul Maria, Shansu sikue, Jada, Jana. Heime in Subure, Ti, Anachte, Rinnen Jatis, Julia, Rinnen Matis, Chuja, Heime Penne in Sutanacht, Tasche Fruse Akarai, Mhete en Harina, Itat mia ekakhe, Ramashwa watieke unial astrefemia, Samektuta tefa, die Weliana Salglovenia sturu, Demonistas tuas tameres kailakwe, Ul erasinaki awi, Il kurvar te shiamei, Ale elakwe elshas, Evangelio ter Marku Anastodi. Anastodins Evangelions Jesuis Christos sunos guris. Sue gamelit istinesain profeto. Se ikin sanja angelum in anaforadus. Saigamanvit vig fin anaforadus. Stibna vopiandins in notide. Manvit vig froins. Rectos vorkit stegos guris unseris. Elteton hypnos amante. Luvon velademetatu. Neidumos amphicutes. Malagar kame faidima quia. Hector epalison. Prodigilion en oessa. Ahan mamuka. Urite subas. Enissan sianus solan austa. Smarsaniat. Numu. Uwaihudas. Hier Athelstan Kuning, Erledrikten, Berne Berkiva, and his brother Eak, Edmund Atheling, Elder Langnetier, the slogan at Sacha, Swear the Edgem, Brunenberg. Ordwell Clifan, Heon Giatho Linde, Hamora Lach. Seditiones populus Romanus facturus est. Murmurat enim minacte jactat multitudo, que etiam vos atque domos vestras, cognatosque familiasque pugnare potest. Equidem nullum aliud consilium nisi mali vestri impediendi dineo. Gaveto vero plebem dolentem, que subito patrem perdiderit, adquad arma capienda paratissima essit. Setjumst þá rökstóla, bróðir. Hvað hef ég gjört til að bera svo báa kvenhyrni? Það veit ég ekki sko. Við bæðum nú þann þroska að kvennefni myndu mök á oss leita, hví hefur oss eigi orðið ágengt í þeim efnum. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Verdad que empezamos con todo el plurilingüismo en todas sus voces? Y por supuesto, en las voces de la historia de las antiguas civilizaciones. Bueno, para que podamos comenzar con lo que yo les tengo preparado, es importante que hagamos un poquito de geografía. Bueno, este es nuestro mapa, el mapa actual del mundo. Evidentemente, pues como pueden ver, es una división política, ¿sí? Pero allende las divisiones políticas, lo que yo quiero que miremos son los diferentes colores. Este mapa mundi, aquí como está pintado, es un mapa en nuestra actualidad. Y en lo que yo les presenté, en la versión anterior, les presentaba un mundo lleno de muchas lenguas. Ay, perdón, qué pena, que lo moví. Sí. Un mundo lleno de muchas lenguas distintas, ¿verdad? Pero sobre todo, plurilingüe. Bien. Entonces, reconocemos los continentes. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de las grandes familias lingüísticas del mundo. La primera familia lingüística, y esta va a ser nuestra contextualización para entender ese mapa tan diverso de voces que tenemos, es la familia Nígero-Congo. Como pueden apreciar, esta se habla fundamentalmente en África. La tenemos ahí pintada en color púrpura. Es una familia muy numerosa. Bien. Perdón, discúlpenme. Ya, eso. Bueno. La segunda familia que tenemos, la observan ustedes en un color, no sé cómo describir este color, digamos un color como entre rosa y café.
es la familia Austronesia. Yo creo que pues para nosotros esta familia sí que resultará diversa. Si ustedes observan, a mí particularmente me llama mucho la atención por la dispersión que observamos. Miren que mientras que la primera familia la observábamos solamente en un continente, esta familia nosotros la observamos dispersa a través de 2 continentes y una gran porción de islas. Entonces, esta segunda familia se conoce como la Austronesia. El nombre tiene una determinación híbrida. Tenemos Austris del latín y sur de la palabra, perdón, Austris de la palabra latina para referirse al sur, y nuestra palabra griega Nesos, que es la palabra para isla. Entonces, aquí observamos una diferencia ortográfica bastante interesante. Observamos que se escribe con S, ¿sí? A diferencia de necia, con C, porque haremos siempre relación a las islas con esta terminología. Me llama mucho la atención en esta familia, como les decía, la dispersión lingüística, y observemos que hay una gran migración. En el mapa podemos observar que tenemos Madagascar, Taiwán, miren aquí todas estas son pequeñas islas, Nesos en griego, ¿sí? Y observamos cómo esta familia lingüística se va a trasladar a Hawái y luego a partes de Estados Unidos e incluso las Islas de Pascua. Bueno, la tercera familia es la familia transneoguineana. Esta familia la apreciamos pintada de rosado en esta parte del mapa. La cuarta familia es la familia sino-tibetana. Esta familia la encontramos en el mapa pintada de verde, ¿sí? Entonces miren que nuestro panorama lingüístico toca con la geografía, pero toca sobre todo con las grandes migraciones y desplazamientos humanos. Recordemos que cuando estudiamos las lenguas, siempre vamos a estudiar los hechos más humanos, los deseos que tenemos todos de expansión, de crecimiento, de intercambio, de comercio. Bueno, en esta familia me voy a detener un poquito, porque esta familia también se conoce como Transhimalaya. Esta familia es importante porque ahí vamos a encontrar en la primera rama, la rama sinítica, de ahí tenemos el mandarín, el cantonés y las lenguas de China. Estas lenguas también se enseñan en nuestro programa y algunas de ellas, pues el chino y el mandarín. Y luego tenemos también en esta misma familia, como una subfamilia de la familia sino-tibetana, tenemos entonces el tibetano o la tibetano-birmana. Como podemos observar, la denominación entonces corresponde a las 2 grandes vertientes de esta familia, la parte sinítica y la parte tibetano-birmana. Bueno, y ahora vamos a tocar con una familia que es muy importante para lo que vamos a hablar a continuación. Me imagino que ustedes pudieron apreciar que cuando escuchamos el video de los diferentes audios, habían muchas familias, estaban hititas, ¿sí? Escuchamos, por supuesto, distintas formas. Esta familia la encontramos en amarillo. Yo quiero que ustedes observen y que observemos con detenimiento. Tenemos las partes, digamos, nortes de África y tenemos una parte de la península de Anatolia. Incluso vemos cómo se expande hasta esta parte. Yo les confieso que, pues, afroasiática también me parece un término bastante amplio, al igual que indoeuropeo. Evidentemente, afroasiática se va a referir a una familia que se extiende tanto por África como por Asia. Bueno, ¿por qué es importante entonces esta familia afroasiática para nosotros? Mientras que la familia
sino-tibetana se caracteriza por tener una gran expansión en el mundo en términos de hablantes. La familia afroasiática se va a conectar con griego. Son familias distintas, por supuesto, pero son vecinas y van a tener unos intercambios muy importantes para los límites de nuestro conversatorio. Tal vez, entonces, un término que nos sea un poco más común a nosotros sea el término semíticas o semitas. Esta familia lingüística se desarrolla sobre todo en el Oriente Próximo y en el norte y este de África. Aquí entonces vamos a trazar una geografía que tiene que ver con el relato bíblico, porque estamos hablando de historia muy antigua, muy antigua. Estamos hablando del mundo antes, por supuesto, de lo que conocemos hoy. Entonces, me llama mucho la atención mencionarles que en esta familia lingüística encontramos a un hijo de Noé, que se llamó Sem. De este patriarca o de este hijo de Noé derivarían todos estos miembros de la familia. Las lenguas semíticas más habladas en el presente son el árabe, el amhárico, el hebreo y el tigriña. Menciono solamente algunas, pero creo que con esto hacemos un panorama lingüístico bastante interesante. Bueno, quiero detenerme en este mapa porque es muy importante que nos contextualicemos en el mapa. Yo tengo que decirles que tal vez cuando yo estaba haciendo esta presentación tenía un objetivo muy pedagógico para que pudiéramos contextualizarnos. Y claro, es de reconocer que tal vez para muchos de nosotros, pues que alcanzamos a ver geografía en el colegio, el mapa diga algo, pero tal vez para muchos de nosotros no, porque nosotros, pues, cuando hablamos de las lenguas, no tenemos casi siempre un contexto muy geográfico. Entonces, por eso yo quise traerles este mapa. No me voy a detener en todas las lenguas habladas acá, pero me interesa aquí mostrarles especialmente el fenicio. Observemos que el fenicio está en esta parte y observemos que aquí tenemos agua. Y agua significa navegar. El mundo antiguo está determinado por las estrellas, porque las estrellas son las que nos guían en la navegación. Y en presencia de grandes navegantes nos encontramos. Grandes navegantes, entonces, los fenicios, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, términos que, pues, por supuesto, cuando leemos la Biblia no son un poco más conocidos. Tenemos filisteos, tenemos hebreos, y en toda esta parte tenemos el árabe. Además, me interesa mostrar este punto rosa en particular, que es el arameo. Este va a ser muy importante para nosotros porque de aquí se van a generar en el arameo y en el acadio tenemos entonces unas contribuciones muy grandes para la historia de la escritura. Bueno, listo. Hasta aquí entonces vamos con 5 familias lingüísticas. ¿Qué podemos observar aquí? Que el mapa ya se pintó de azul, ¿sí? Evidentemente se pintó de azul, pero no solamente están Europa y la India. Recordemos que la denominación indoeuropea se refiere a esos 2 continentes, pero si apreciamos con detenimiento vamos a encontrar unas partes de África y por supuesto partes de América. El indoeuropeo como tal es una familia lingüística que surge en esta región entre el Báltico, ¿sí? El Báltico, el Danubio y se me escapa el tercer punto, enseguida viene a mi mente. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí surge un grupo humano que se va a comenzar a expandir y se va a expandir hasta nuestros días y hasta nuestra familia lingüística. Esta es la familia lingüística a la que nosotros pertenecemos. En esta familia lingüística vamos a encontrar 3 lenguas
muy importantes, que son en su orden el griego, el sánscrito y el latín. He mencionado el griego primero, pues porque esta es una charla sobre griego. El sánscrito es la lengua sagrada de la India, es una lengua muy antigua. Y el latín, pues para nosotros es mucho más conocido. Sabemos que del latín se derivaron pues muchas lenguas conocidas como romances, porque vienen de Roma, y a partir de ahí pues surge nuestro idioma particular. El indoeuropeo es una familia muy extensa, es una familia que tiene unas características que veremos más adelante, pero aquí me interesa señalar un elemento muy importante sobre esta lengua, y es que es una lengua la postulación del indoeuropeo se pudo realizar dada la comparación de diferentes lenguas. Entonces yo les muestro el mapa y uno dice, ah, sí, pero ¿cómo llegaron los lingüistas a establecer las familias? Ellos estudian, comienzan a encontrar parentescos entre ellas, y a partir del parentesco entre las lenguas suponen que hay una protolengua, o podríamos decir en términos más coloquiales, una lengua madre. De esa lengua madre del protoindoeuropeo, de la cual no quedaron registros, es que se derivan el griego, el sánscrito y el latín. Bueno, creo que el mapa ha sido bastante extensa. Creo que no sé cuántas lenguas se imaginan ustedes que tenemos ahí. ¿Quién me ayudaría con un cálculo aquí mirando estos números? ¿Cuántas lenguas más o menos creen ustedes que ahí en ese mapa nosotros pudiéramos encontrar? Entonces yo les doy unos pequeños datos. En la familia Níger-Congo encontramos aproximadamente 1.526 lenguas. En la familia Austronesia, 1.227 lenguas. En la familia Transneoguineana, 477. En la familia Sino-Tibetana, 455. Y en la Indoeuropea, 445 lenguas. Finalmente en la Afroasiática, 366. ¿Quién ya hizo un promedio? ¿Quién pueden escribir por el chat? Porque obviamente la idea es que esto sea un conversatorio. Más o menos, ¿cuántas lenguas contamos ahí? ¿Quién me ayuda? Bueno, no necesitan abrir micrófono, simplemente escriban más o menos cuánto les da esa suma. ¿Quién dice 3.000? ¿Ah? 4.000, ¿sí? Eso, muy bien, muchas gracias. Eso, qué bien. Sí, exactamente, Lady. Lady dice que tenemos 4.495. John Morte dice 5.000. Mónica dice 4.495. Como pueden ver, esto es lo que le da el tono de plurilingüe a nuestro conversatorio. Sí, evidentemente estamos hablando de un gran número de lenguas. Debemos mencionar aquí que estas son las lenguas pues, vivas, pero hay unas lenguas que se consideran extintas porque precisamente ya no hay hablantes que nazcan y las aprendan desde la cuna. En el caso del griego clásico que yo estudié, pasa lo mismo. O sea, en la actualidad en Grecia, por supuesto que siguen hablando el idioma, pero es diferente lo que hablan en la actualidad a lo que hablaron en el siglo V antes de Cristo. Para yo ponerles más o menos un pequeño ejemplo y ustedes pudieran observar de qué se trata la diferencia, me imagino que ustedes pues en el colegio leyeron el Quijote, ¿sí? El Quijote, digamos que, bueno, ustedes me ayudarán con las cifras más exactas, pero digamos que más o menos, ¿cuántos años puede tener el español? O bueno, o el Quijote, ¿sí? Nosotros diríamos que por ahí más de 500, considerando pues que América tiene 500, y bueno, que no seamos así unos historiadores muy fervientes. Y me imagino que ustedes recuerdan que cuando leían el Quijote, al principio, ustedes podían conocer las letras, pero había muchas palabras o incluso expresiones que no podían conocer. Sin embargo, después de más o menos 2 o 3 paginitas de leerlo,
y de ir por carretera destapada, como digo yo coloquialmente, uno ya se ajusta al texto. Pero aquí estamos hablando aproximadamente solo de 500. En el caso del griego clásico estamos hablando de más de 2500 años de antigüedad. Ello quiere decir que la pronunciación, ello quiere decir que la estructura como tal de la lengua se ha modificado. Y por ello debemos estudiarla para poder acceder a ese conocimiento. Debo también entonces mencionar un elemento muy importante que es necesario para nosotros, y es que aquí no he mencionado ninguna lengua de América. No sé si se dieron cuenta, ¿sí? Vuelvo a esta parte indoeuropea, ¿sí? Tenemos ahí, pues, obviamente, en el mapa, la parte de Colombia, se observan con detenimiento, la parte de Sudamérica, y sí, de Sudamérica y Centroamérica, perdón, de Centroamérica está en gris y no está considerada acá dentro de la indoeuropea, porque sabemos que ahí hay unas lenguas indígenas que también se estudian en nuestro programa, algunas de ellas, en nuestro programa multilingüe, por supuesto, y que resultan para los lingüistas un gran enigma, ¿sí? Porque mientras que aquí, en todas las que yo he mencionado, se podría hablar de un ancestro común que da origen a toda esa diversidad, en el caso de las lenguas indígenas o nativas de Mesoamérica, es un poco difícil comprender cómo se produjo tal variedad, porque son muchas, muchísimas más de las que nosotros imagináramos, y de dónde viene. Listo. Bueno, ahora por favor, yo quiero que ustedes respondan esta pregunta, porque yo hice una pequeña contextualización geográfica y ahora me propongo hacer un viaje en el tiempo. Voy a hacer la primera pregunta y de verdad espero sus respuestas por el chat. ¿Cuál creen ustedes que es el invento más revolucionario en la historia de la humanidad? Por favor, escriban lo que quieran, lo que para ustedes sea relevante, ¿sí? Espero sus respuestas. Los leo. Es una pregunta, yo sé, difícil. La escritura. Bueno, Jerónimo dijo la escritura. Muy bien. La rueda. Joana dice que la rueda. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Yo sé que, bueno, alguien podría decir que la internet. Yo creo que alguien podría decir que la internet, la rueda sin duda alguna es muy importante. El fuego. Claro que sí, Lady. El fuego es fundamental para nosotros. El papel y la imprenta. Sí, John Morte, el papel y la imprenta son muy importantes. Bueno, veo que todos aquí estamos sesgados por la escritura. Tal vez era por el título del conversatorio. ¿Qué más se les ocurre pensar? Herramientas para cazar. Felipe, muchas gracias. Claro que sí, las herramientas para cazar son fundamentales. ¿Qué más podríamos pensar? Alguien que me diga la electricidad, claro, Felipe. La agricultura, Simónica, así es. Podemos decir que la humanidad que conocemos hoy se basa en grandes inventos. Entre esos inventos tenemos la agricultura, el fuego, ¿sí? Las herramientas para cazar, como herramientas que nos permiten la vida, ¿sí? Que nos permiten la subsistencia inmediata, por decirlo así. Pero aquí yo usé la palabra revolucionario, ¿sí? Porque va a transformar el mundo. Nos va a dar un plus. Algo que tal vez nos diferencia un poquito de los demás animales. Esa invención, ustedes ya lo mencionaron, es justamente la de la que yo voy a hablar aquí, es de la escritura. Porque la escritura separa la prehistoria de la historia. Pero ¿alguna vez nosotros nos hemos sentado a pensar qué es propiamente la historia? Sí, porque cuando pensamos en la prehistoria, para nosotros es claro que puede venir el fuego, que puede venir incluso un poco de la agricultura, pero ¿por qué decimos que con la escritura comienza la historia? ¿Ustedes qué se les ocurre pensar al respecto? ¿Sí? Recuerden que es un conversatorio, por eso la idea es que nos escuchemos, que... Muy bien, Connie dice,
el lenguaje podría considerarse un invento, o las lenguas. Connie, tu pregunta es muy interesante. La verdad, el lenguaje yo diría que es una construcción que hacemos entre todos, ¿sí? Es un acto de fe, podrían decir algunos. Es un elemento convencional, ¿sí? Pero esa convención se valida en el grupo. Muy bien. Ah, muy bien. Mónica dice, el hombre empieza a civilizarse con la escritura. Bueno, recordemos que las primeras sociedades eran nómadas y por eso la intención de mirar el mapa, señores, porque ahí tenemos todas unas personas nómadas desplazándose. Jerónimo dice, la escritura permite conservar, compartir y transmitir las memorias y la información. Sí, Jerónimo. Jerónimo entonces ya hiló con la tercera pregunta que yo les tengo. ¿Por qué hago esas preguntas? Porque todos nosotros nacimos en una sociedad grafa, nacimos en una sociedad con escritura. Representarnos cómo pudiera ser la vida antes de la escritura es un gran reto. Y vale la pena pensarlo, porque nosotros no somos muy conscientes de lo que significa la escritura para nosotros. Por eso, para yo puntualizar esa importancia, decidí plantear una tercera pregunta. ¿Cuál es el anhelo más grande del ser humano? Además, Felipe dice, además desarrolla nuestras habilidades cognitivas. Muy bien, Felipe, muy bien. Entonces, yo creo que podemos hacer una votación. ¿Qué les parece si todos hacemos una votación y seguimos con la discusión? ¿Cuál es el anhelo más grande del ser humano? ¿La riqueza? Yo la riqueza digamos, la entendí en términos de alimento y poder. La inmortalidad, en términos de reproducción, legado o fama, o la belleza, en términos de sabiduría. A ver, yo quiero que ustedes voten, hagamos una pequeña votación. A ver qué gana. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, me encanta esta pregunta. El legado, dice Elena, la inmortalidad, dice Jerónimo, la sabiduría, dice Norte, Lady la belleza, Lady la inmortalidad, Mónica, inmortalidad, irónicamente. Felicidad. Julio César, gracias, gracias. Sí, claro, Julio, yo tuve que segmentar un poquito la pregunta, porque yo tengo una tendencia en la pregunta, pero sin duda alguna la filosofía nos enseña que lo que los hombres siempre han buscado es la felicidad. Y en ese orden de ideas, tal vez la felicidad sería la unión de las tres anteriores, ¿o no? ¿Sí? Bueno, señores, los seres humanos somos finitos. Todos los seres humanos vamos a morir. Estas notas las vamos a hacer para que comencemos a entender qué es eso de la escritura. Yo voy a morir. Tarde o temprano, moriré. Tarde o temprano, envejeceré. Tarde o temprano, tal vez el olvido sea el destino que me venga en suerte. Pero cuando los hombres comienzan a escribir, los hombres comienzan a buscar algo que es inherente al anhelo humano, la trascendencia. Yo podría gritar aquí muy fuerte, pero por más fuerte que grite, nunca voy a poder gritar hasta Europa, ni hasta Asia, porque efectivamente mi voz tiene un límite. Yo podría tener unos pensamientos muy hermosos, pero si yo a mis pensamientos le doy el cuerpo de la voz, todos sabemos que la voz es intangible, es invisible, y por definición la voz es etérea. Eso quiere decir, como han dicho siempre los antiguos, que las palabras se las lleva el viento, y son viento. Entonces los humanos, en su trasegar, necesitaron encontrar la manera de poderle dar un cuerpo a sus pensamientos, a sus deseos, a sus anhelos, a sus bienes. Para todo ello es que la escritura inicia una nueva etapa llamada historia. ¿Por qué?
porque es a través de la idea. Siempre la humanidad ha contado cuentos que nos han dado un sentido, pero esos cuentos pueden ser olvidados. Sabemos que las tradiciones orales basan todo su esfuerzo en cantar y contar, que sería como lo mismo, y la memoria en esas sociedades ágrafas tiene un papel fundamental, mientras que cuando surge la escritura, como bien lo mencionaron acá en el chat, nuestra capacidad cognitiva cambia. ¿Por qué? Porque para repensar esos pensamientos ya no los tengo que memorizar, ya los puedo hacer un objeto que se llame texto, al cual yo pueda volver sucesivamente las veces que quiera. De esta manera seguimos volviendo a los pensamientos que están en la Biblia, que dicho sea de paso, son los libros, es una colección de libros, y se ha mantenido no solamente porque fue una tradición oral, sino porque se escribió. Volvemos a los pensamientos de los filósofos, volvemos a la matemática de Euclides, volvemos a todo aquello que tenemos en texto como una forma de trascender la muerte y el olvido. Entonces, ya que entramos en materia, vamos a comenzar a ver que así como existen diferentes tipos de lenguas, hay también diferentes intuiciones del mundo y hay también diferentes preocupaciones en cada una de las diferentes grupos humanos. Los jeroglíficos, como me imagino que ustedes saben, jero significa sagrado o sacerdote y glifo es escritura. Los jeroglíficos eran la escritura propiamente dicha de una casta sacerdotal. Por eso hablábamos también de la agricultura y hablamos de la especialización de las sociedades, porque solamente en las sociedades especializadas es donde puede comenzar a surgir la escritura. Ese es el caso de los jeroglíficos. Los jeroglíficos comienzan siendo como dibujos, ¿cierto? Este más bien es un tipo de escritura pictográfica o ideográfica. Yo me imagino que ustedes recientemente tuvieron la alegría de descubrir que hay unas cuevas también aquí en Colombia muy antiguas, donde encontraron unos dibujos de animales. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llaman esas cuevas? Que son ahora parte de nuestro patrimonio, ¿sí? Porque claro, cuando uno piensa en los primeros dibujos de la humanidad o en las primeras formas, digamos, de plasmar pensamientos a través de los dibujos, uno piensa en las cuevas rupestres, ¿cierto? En Altamira, pero yo también quiero hacerles notar que aquí en Colombia tenemos un gran tesoro arqueológico que esperamos algún día poder visitar. Bueno, los jeroglíficos son escrituras ideográficas que toman un elemento de la naturaleza. Son muy complejas porque imagínense ustedes aprenderse un montón de dibujos. Claro, suena divertido, pero sin duda alguna va a ser bastante complejo. Muy bien, eso Mario Andrés, Chicamocha. Muchas gracias Mario, sí. Yo los invito a todos ustedes a que miren ese gran tesoro que tenemos en el Chicamocha. De verdad que vale la pena que lo hagamos. Bueno, entonces vamos a diferenciar entre tipos de escritura. La escritura jeroglífica o ideográfica, muy compleja por ser dibujos. Tan compleja fue que solo una casta sacerdotal se dedicaba a su cultivo. Luego tenemos una forma más sencilla que llamaremos silabarios, para que nos hagamos un ejemplo de cómo puede ser un silabario. Imaginémonos nosotros escribir tra, tre, tri, tro, tru, y a cada una de esas combinaciones darle un signo. Y luego tenemos tlat, let, lit, lot, tlu. Yo pongo unas que son de pronunciación un poco graciosa, para que nos empecemos a multiplicar. Miren que solamente llevo 2 combinaciones y solo considerando que tengo 5 vocales,
Hay otros sonidos vocálicos, mucho más de 5. El griego clásico, por ejemplo, tiene 7. Entonces, imagínense uno multiplicando, la tabla se le hace bastante grande, considerando entonces esa combinación entre un fonema consonántico y una vocal. Esos serán los silabarios. Y luego, entonces, como una gran revolución, el alfabeto. ¿Por qué el alfabeto? Bueno, todos ustedes y yo nacimos en una sociedad donde el alfabeto no era ningún chiste. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros hicimos cuando fuimos al colegio, bueno, primero aprendimos a dibujar, o sea que recorrimos el camino de la humanidad, ¿cierto? Y luego aprendimos a escribir, pero cuando a nosotros nos enseñaron a escribir, antes de enseñarnos pues las sílabas, nos enseñaron las letras, ¿verdad? Nos enseñaron esta cancioncita que a mí me gusta decir, A, E, I, O, U, las vocales ¿de dónde? ¿Quién completa la oración? ¿De dónde serán esas vocales? Eso, ayúdenme a completar porque yo quiero que tengamos un diálogo. Eso, las vocales de Perú. ¿Por qué son importantes las vocales? Miren que uno llega al colegio y uno prácticamente ni siquiera sabe nada, pero primero hace una bolita, luego hace un palito y luego le enseñan que si las junta, esa es la A. Parece algo sumamente básico y de hecho lo es, y por eso es revolucionario, porque comparado con las otras formas de escritura que se tenían previamente, esta es mucho más simple. Miren los trazos. Obviamente imagínense en uno ser bien malo en dibujo y tener que escribir en jeroglífico, o tener que escribir rápidamente una nota en jeroglífico, ¿sí? Esto es como una especie de recurso mental que hago para que vayamos comprendiendo este elemento de la escritura. No pasamos de los jeroglíficos a los silabarios en 2 días, ni en 2 años. Eso fue un proceso muy lento. Y lo mismo, de los silabarios a los alfabetos tampoco pasamos en 2 días, ni en 1 año, ni en 10. Eso fue un proceso muy lento que la humanidad tuvo que recorrer. Entonces, quiero dejarles estas ideas que para mí son fundamentales a la hora de pensar en estas formas de escritura. Tal vez creo que ustedes puedan concordar conmigo que en los jeroglíficos hay un intento de búsqueda de la inmortalidad, ¿sí? Miren que pues ahí están, nuestro alfabeto es un resumen del proceso histórico de la escritura. Muy bien, Felipe, claro, exacto. Y además de yo a las palabras de Felipe, que supongo que todos podemos leer en el chat, cambiaría la palabra resumen por síntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un gran esfuerzo del pensamiento, muy grande, y va a tener que ver con lo que comenzamos al inicio de esta charla. Al inicio de esta charla comenzamos escuchando sonidos. Entonces, ustedes se imaginan el esfuerzo tan grande que tuvo que hacer la humanidad para volver una cosa que en principio es invisible, porque es audible, que en principio es intangible, porque es la voz, volverla cuerpo y volverla sujeto de la observación, ¿sí? Entonces, en los jeroglíficos podemos hablar claramente de un gran deseo de inmortalidad. En los silabarios, en los primeros silabarios que vamos a encontrar con los fenicios, vamos a encontrar tablas y vamos a decir que ahí fundamentalmente había un gran deseo de contar. A mí me gusta el doble juego que tiene la palabra contar, ¿cierto? Porque uno puede contar cosas y también puede contar relatos. Entonces, imagínense en toda la sociedad, imagínense en estos hombres en la antigüedad comerciando entre ellos. Por eso yo les mostré en el mapa que los fenicios son unos super navegantes y navegar significa comerciar. Imagínense ustedes teniendo que comerciar por diferentes puertos, llevando diferentes bienes, tienen que anotar, ¿sí? Porque si no, uno se le pierde la cuenta, ¿o no? Bueno, y ya después veremos que la invención del cero es todo un gran misterio. Y finalmente, respecto a los alfabetos, o el alfabeto griego en particular, he puesto la palabra abstraer. Abstraer
¿Por qué? Porque con la abstracción yo me quedo con algo tan abstracto como el sonido, ¿sí? Entonces, resulta que la A, ¿qué significa? Nada, Ana. La A es un sonido. Entonces, aquí va a venir un gran misterio del pensamiento. ¿Cómo algo que no significa nada, A, E, O, lo voy a poder combinar con otras cosas que no significan nada, que son las consonantes, y voy a poder crear significado? Personalmente, cuando yo pienso en eso, señores, a mí, pues sinceramente se me vienen como unas ganas de llorar, de imaginarme lo complejo que debió haber resultado esto para los hombres antiguos. Bueno, entonces, todos vamos hasta aquí, ¿cierto? Entonces, eso que acabo de decir de forma tan sencilla, la voy a poner en un mapa. Como ustedes pueden observar, tenemos el Mediterráneo. El Mediterráneo está en medio de las dos tierras, eso es lo que quiere decir. Mediterráneo, o sea, es un charco, el charco lo tenemos ahí. Algún autor muy célebre habla de los griegos como ranas alrededor de un charco. Y ese charco, sin duda alguna, es el Mediterráneo. Observemos que tenemos tanto a fenicios como griegos aquí, intercambiando bienes, comerciando, intercambiando sus visiones del mundo, hablando, discutiendo, polemizando. Recordemos entonces que son dos familias lingüísticas distintas, con dos intuiciones del mundo que están siendo puestas en escena a través del comercio. Bueno, entonces ahora sí ya, para que sea más, no haya que hacer un ejercicio mental tan fuerte, les he traído unos pocos jeroglíficos para que nos hagamos una idea de lo que significa esta escritura. Los primeros son muy fáciles. Tenemos hombre, tenemos mujer, nada del otro mundo. Yo creo que, bueno, hasta uno podría intentar hacer ese dibujo. Obviamente en piedra sí sería un poquito más difícil. Miren ustedes, gente, ¿sí? Bueno, listo. Ahí tenemos unos signos que nos hablan de gente. Miren ustedes, niño. Pero miren ya cómo niño comienza a tener diferentes posibilidades. Niño, educación, joven, renovación. ¿Sí? Voy a dejarles un momentico esta tabla sin decir nada para que la puedan apreciar. ¿Sí? A mí particularmente me gusta mucho. Yo creo que a John Morte le va a gustar esta de fallecer. Obsérvese fallecer, yacer, cadáver, ¿sí? Esta tiene dos, tiene dos jeroglíficos distintos, ¿sí? Observen ustedes enemigo y rebelde. Quiero que ustedes piensen semánticamente. Quiero que ustedes piensen en cómo esto, puesto en contexto, con otros signos al lado, no se vuelve precisamente tan sencillo de manejar, ¿o sí? ¿Sí? Miren ustedes, por ejemplo, el de altura y regocijarse, ¿sí? Que lo encontramos aquí, ¿sí? Bueno, estos son solamente unos pequeños jeroglíficos y los he traído sencillamente con la intención de mostrar cómo la escritura es una gran construcción de la especie y cómo el alfabeto es precisamente por ello revolucionario. Bueno, seguimos entonces entrando en el tiempo, ¿sí? Siguen nuestras sociedades intercambiando y tenemos entonces aquí una transición del sistema de escritura. En la primera parte, ustedes observan el egipcio o el jeroglífico y ustedes pueden empezar a observar cómo se va simplificando, ¿sí? Miren cómo empieza, cómo empieza. En otras tablas que yo he contemplado, por ejemplo, miremos que de aquí, de la primera que se llama alfa, ¿sí? Alfa en griego o en latino pues la A, o en hebreo el Aleph. Algunas otras fuentes que yo he contemplado, miren que aquí observamos un águila, ¿sí? Como una representación animal, pero en otras vertientes lo que encontramos es un buey. La del buey a mí me parece muy, pues también muy pertinente, porque si ustedes miran la A, ¿sí?
Yo, por supuesto, aquí estoy haciendo la A en mayúscula. Los griegos escribieron en mayúscula. Si ustedes observan este primer intento o esbozo de alfabeto, lo encontramos en mayúsculas. Las minúsculas son muy posteriores y se las deberemos a los copistas y al intento, pues, previo a la escritura, previo a la imprenta, de poder magnificar el conocimiento. Entonces, si esta es la A que todos conocemos, espero que me puedan ver en la cámara, porque yo no me estoy viendo, observen que estos son los dos cuernitos, ¿cierto? Del buey, esta es la carita, y miren cómo se va volteando, ¿sí? Muy bien, listo. Bueno, entonces aquí precisamente lo vamos a apreciar, por eso aquí observamos que lo vemos como buey, en vez de águila como lo vimos en el cuadro, y aquí ya estamos empezando a entrar al alfabeto griego. Entonces, ¿los griegos inventaron el alfabeto? No, los griegos tomaron esa primera tabla creada de los fenicios, quienes a su vez hicieron ese ejercicio de simplificación de los jeroglíficos. Eso es lo que intento mostrar. Bueno, entonces, del alfabeto griego podemos decir que está compuesto de 24 letras. Esas 24 letras se dividen en 7 vocales. 2 vocales breves, 2 vocales largas y 3 que pueden ser largas o breves. Aquí yo quiero hacer una anotación. Todos sin duda habremos escuchado la palabra bárbaro o bárbaros. Y bueno, esa palabra puede evocar para nosotros muchas cosas, pero inicialmente es una palabra con un criterio lingüístico, con un criterio fonético. Bábar, bábar, bábar. ¿Por qué? Porque comparado con su propia música, con la música de su idioma, ¿sí? Yo siempre digo que yo no puedo cantar, pero puedo encantar con la palabra, ¿cierto? Lo mismo hacían los griegos, ellos encantaban con su palabra porque tenían vocales largas, es decir, vocales que duran 2 tiempos, y vocales breves, es decir, vocales que solo duran un tiempo, y además de eso, tenían 3 tonos, y no era como para nosotros que la acentuación es fuerza, sino que es tonal. Entonces, imagínense ustedes poder hacer largas y breves y encima de eso subir tonos. Comparado con eso, pues a uno es muy probable que todo lo otro le suene como bábar, bábar, bábar. Y de ahí entonces la palabra bárbaro. Bueno, listo. Aquí sí traje un textico para leer. Entonces, el alfabeto como comercio de ideas. La escritura nació probablemente de la necesidad de representar operaciones numéricas como una primitiva forma de contabilidad, que pudo tener sus precedentes incluso en las denominadas cuentas simples y cuentas complejas, como las que conocemos de arcilla en Mesopotamia. De ahí derivaría una manifestación ideográfica de realidades concretas, objetos, seres, etc., reproducidas por pictogramas que acabarían representando también conceptos o ideas abstractas por medio de dibujos simbólicos. Este parece haber sido el inicial mecanismo de evolución en los primeros sistemas de escritura, con independencia de si ha habido uno o varios orígenes distintos. Bueno, yo al comienzo de esa charla comencé hablando de diferentes 6 familias lingüísticas y tuve que omitir un hecho que además nos llevaría a otra disciplina, y es biología, porque finalmente no sabemos todavía si la vida surgió en un único lugar del planeta y de ahí se fue dispersando, o si por el contrario, y a juzgar por las diferencias de lenguas que encontramos, pudo haber surgido en diferentes lugares. Pasaría lo mismo también con la invención de las técnicas de escritura. Bueno, aquí simplemente recogí lo que había dicho un poco muy sencillo en la parte anterior. Bueno, entonces yo siempre tendré que recabar en esto. Ya tenemos la tabla, ya tenemos los sonidos, pero en particular las vocales son el gran acierto griego. ¿Por qué? Porque es la síntesis de un código. Síntesis
que al despojar de cada sentido, perdón, síntesis, que al despojar de sentido cada signo, lo resemantiza a la luz del conjunto, del nuevo conjunto. Una tabla donde los sonidos están abstraídos y por ende, al ser solo sonido, pueden volverse un elemento abstracto. Sin duda alguna, no hay, y eso sí que lo sabemos los que amamos las lenguas, qué mayor abstracción que un sonido y que un fonema. Y como les digo, es una magia y es un misterio lograr llegar a descomponer tanto algo hasta que no tenga sentido, pero sí pueda crear sentido o significado. Bueno, ya estoy llegando al final de la charla para que tengamos la ocasión de las preguntas. Entonces, creo que en todo esto me ha acompañado un dios que para mí es muy importante, que es Hermes. Ustedes recordarán, Hermes pues lo decimos en griego, Mercurio lo decimos en latín, es un dios que tiene unas particularidades muy especiales. De ahí viene la palabra hermenéutica, que es el arte de la interpretación. Hermes es el dios de los comerciantes, es el dios de la palabra, es el dios de todos los que de alguna manera movemos el mundo a través del lenguaje. Y recuerden que tiene un par de alas en sus pies. Así que yo creo que yo con todos estos mapas que he mostrado hoy, he tratado de ponerle alas a todas esas palabras, a todos esos sonidos. Y recuerden ustedes que una de las características más interesantes de Hermes es que es el único dios que puede bajar al Hades, ¿sí? Él puede estar en el Olimpo con los dioses, puede estar entre los humanos y también puede estar en el inframundo. Esto para mí es sin duda alguna lo que el plurilingüismo deba representar. Es importante reconocer que la escritura de las vocales constituye la revolución y el gran aporte de los griegos. Por tanto, los antiguos griegos reconocieron como símbolos fenicios lo que posteriormente se constituyó en algo griego, la capacidad de comerciar con ideas y pensamientos. El alfabeto es, por tanto, el mejor ejemplo de cómo, para un terminólogo, es necesario saber que este intercambio entre culturas genera un nuevo puente de acceso entre culturas heterogéneas que a partir del contacto se mezclan para generar un nuevo híbrido, resultado de este intercambio y al mismo tiempo germen de una nueva manera de entender el mundo. Por ende, en el Mediterráneo, que dicho sea de paso, es la tierra del medio, se produce un alfabeto que es la síntesis de este intercambio entre culturas y una forma de salir avanti en los albores de lo nuevo. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Esta es una presentación muy sencilla. Todavía no he presentado muchas cosas sobre griego. Yo los queremos invitar a una próxima charla donde ya hablaremos mucho más sobre las particularidades de la lengua griega. Pero el día de hoy yo quise hacer algo que me parece muy importante para poder hablar de plurilingüismo, y es que comprendamos que hay diferentes familias lingüísticas, pero que esas mismas diferentes familias lingüísticas intercambian pensamientos, ideas, sentimientos y llegan a ser una construcción del mundo posible a través de los intercambios lingüísticos. Bueno, entonces, por favor recuerden que tenemos la evaluación del evento. Sí, yo los quiero invitar muy especialmente a que la puedan realizar. Esto nos va a servir para mejorar, ¿cierto? Para tener más temas de su agrado, ¿sí? Bueno, por favor, entonces, diligencien la encuesta. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Tenemos todavía media horita, así que creo que traté de ser como muy puntual, muy clara. Espero haber sido didáctica y los escucho entonces. El que desee puede abrir micrófono y cámara. Profe, estuvo muy buena la charla. Yo creo que es un abrebocas muy amplio y muy, pues, no sé, como que una ilustración de lo que uno se puede enfrentar al
meterse en este cuento de las lenguas y de los idiomas. Me gustó mucho la charla. La verdad, yo espero algo diferente, algo más enfocado a la lengua y como enfocado al griego moderno. Pero la verdad me encantó. Muchas gracias, profe, y la forma también fue muy didáctica y fue como una historia que nos fue llevando como en una cadencia muy chévere, pero la hora se me fue como en minutos. Muchas gracias, profe. Gracias, Jerónimo, gracias. Mira, es que eso es lo que yo quiero. O sea, miren, yo pertenezco a una generación que todavía tuvo la fortuna de tener unos grandes maestros, pero estos conocimientos para nosotros son como una cosa que ni tenemos idea. Julio César, por favor, tu intervención. Sí, muchas gracias, profe, por la presentación. Felicitaciones. Quisiera preguntarle cuál es la pertinencia o la necesidad de estudiar lenguas antiguas como el griego, el latín, o lenguas bíblicas como el hebreo, en una ciudad como Medellín, en un país como Colombia, en la realidad que vivimos, en la sociedad en que estamos. ¿Cuál es la pertinencia y la necesidad de estudiarlas, de adentrarnos en ellas y enseñarlas, por supuesto? Muchas gracias. Julio César, gracias por tu pregunta. Creo que pones así totalmente el punto central acá. Es que esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Cuando yo digo familia lingüística, tengo que reconocerme parte de algo, heredero de un tesoro, heredero de conocimiento. Nosotros hablamos español, pero nosotros no sabemos qué significan las palabras. Creemos saber qué significan las palabras y las usamos constantemente. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en nuestras familias lingüísticas, cuando nosotros comenzamos a entender por qué nombran las cosas, cómo las nombran, eso nos permite a nosotros nutrirnos de las fuentes originarias del saber, nos permite comprendernos, nos permite reinterpretarnos. Y particularmente, Julio, pues muchas gracias que estás acá, porque mira, yo hice todo este esfuerzo por poner las lenguas semitas ahí, ¿sí? Y poner un panorama donde todos podemos ser parte. Voy a responder más puntual tu pregunta. Cuando uno estudia griego clásico, por ejemplo, uno puede leer de primera mano filósofos, matemáticos, biólogos, médicos. Es decir, las bases del conocimiento occidental para nosotros vienen en Grecia. Y en Grecia se dijeron por primera vez y se pensaron. Pero no solamente el griego vale la pena estudiarse, el latín también. Y también las lenguas semitas. Podemos pensar en nosotros como un trípode. Y esto yo sé que puede ser de común conocimiento para todos nosotros. La filosofía griega, el derecho romano. Pero toda esa intuición sobre lo religioso viene sin duda de las lenguas semitas, que también nos habitan, ¿sí? Porque todo esto hace parte de esa plurivocidad de voces que somos y no conocemos. Particularmente en mi experiencia concreta, hay un segundo elemento. Yo siempre digo esto, y bueno, para los que están en Medellín va a ser un poco claro mi ejemplo. Aquí en Medellín hay un helizadero gigante. Bueno, todos ustedes alguna vez chiquitos se tiraron en un helizadero, ¿cierto? El helizadero es ese que uno baja así. Y uno tenía que subir escaleras, pero poquitas porque uno era niño. Aquí en Medellín hay un helizadero que uno tiene que subir muchas escaleras. Uf, no, pues yo digo que más de 200. Pero la recompensa es que cuando uno está arriba, tiene el panorama, o sea, puede tener la visión del conjunto. Pan, que es todo, y jorao, que es ver. Y desde ahí,
tirarse en un helizadero. Para mí, el griego clásico fue subir todos esos peldaños. Y como decimos en buen antioqueño, hacer pierna, porque ustedes saben que toca, ¿cierto? Subir escaleras es heavy. Pero cuando uno llega allá, y eso mostré con las familias lingüísticas, el inglés, el francés, el alemán, el portugués, y todas las familias que vienen, o sea, y todas las lenguas que vienen de esa familia son la recompensa, ¿sí? Entonces, sí, hacer idiomas clásicos representa y significa estar en contacto con las fuentes originarias del pensamiento de la humanidad y llegar a nuestros días con una capacidad de comprensión de sí mismo mucho más amplia. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir micrófono. Muy bien, Connie. Connie, voy a leer tu pregunta, ¿listo? Dice Connie, cuando hablabas de los intercambios comerciales, ¿lo hacían a través de algo como una lengua franca? ¿Eran multilingües las personas o simplemente no necesitaban entenderse hablando, sino que la escritura ayudaba con las cuentas y bastaba? Bueno, mira, si tú observas el mapa, ¿sí? Cuando nosotros hicimos la intervención, había regiones del mapa donde estaban pintadas con diferentes lenguas. Claro, siempre ha tenido que haber intérpretes y siempre ha tenido que haber traducciones, ¿sí? Entonces, no había una lengua franca como tal, ¿sí? Había personas con la capacidad de, pues, hablar diferentes idiomas, como siempre ha habido. Marta, bueno, que yo sepa no había una lengua franca, pero, bueno, tal vez puedo retomar un poquito esa pregunta y ampliarla antes de darle la palabra a Marta. ¿Una lengua franca en sentido estricto? No. Pero recordemos que cuando hay comercio hay plata, cuando hay plata hay poder, y bueno, todas estas cosas que todos ya sabemos, hay imperios. Yo no quise hablar de los imperios tampoco, pero recordemos que por lo menos para la parte de la antigüedad clásica, o sea, Grecia para nosotros, los griegos fueron un gran imperio bajo la, pues digamos, la égida de Alejandro Magno, por eso lo llaman Magno, porque es grande. Si no hubiera conquistado lo que entonces podríamos decir que era el mundo, ¿sí? No sería Magno. Entonces Alejandro conquistó todos esos territorios, África, o sea, mucho, lo que entonces era el mundo, y a todos esos territorios les impuso el griego como lengua. Entonces, lengua franca, no sabría decirlo en sentido estricto, pero sí era la lengua del imperio, era la lengua oficial. Entonces, ¿qué pasa? Y esto también es muy importante mencionarlo. Hace 2500 años, hablar griego koiné, no del clásico, porque recuerden que dijimos que el griego va evolucionando. Hay una versión más simple lexicalmente y morfosintácticamente, que se llama griego koiné. Nosotros nos referimos a ella como la koiné. Koiné quiere decir común, por eso no uso la palabra lengua franca, sino lengua común. Eso se impuso a todos los territorios que Alejandro conquistó. Y además, por ejemplo, fue también determinante, a propósito de la pregunta también que hacía Julio César, porque si bien el Antiguo Testamento lo escriben en arameo, que es una forma particular del hebreo, el Nuevo Testamento lo escriben en griego. Por lo menos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. ¿Por qué? Por eso se llama Evangelion, la buena nueva, la buena noticia, pero esa noticia hay que darla en el idioma que todo el mundo habla. Entonces, por eso, y bueno, más adelante podríamos hablar sobre eso, pero San Pablo, pues y los apóstoles y muchas de las cosas que van a tomar también después va a ser de los griegos, unas interpretaciones del platonismo. Luego, los romanos hacen lo mismo, imponen el latín a todos estos territorios, ¿sí? Entonces, claro, siempre ha habido eruditos que conocen la lengua común,
Marta. Marta, tú levantaste la mano. Puedes intervenir. Adelante. Marta Castrillón, tú tienes la manito. ¿Estás escribiendo o quieres hablar? ¿Cómo quieres? Bueno, miren, yo, mientras alguien más va haciendo una pregunta, yo quiero hacerles la invitación a estudiar estos temas y a estudiar estos idiomas. ¿Por qué? Porque esto es educación. Educación desde adentro, ¿sí? Desde la raíz. Bueno, ¿alguien más? No sé si Marta va a intervenir. No sé, Marta, si de pronto es que estás hablando y tienes el micrófono silenciado. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo ya por ese medio, pues ya no por el chat. Es que yo, digamos, hace unos mesecitos empecé a estudiar griego, pero moderno. Y pues, no sé, me preguntó, bueno, básicamente lo hago pues porque, bueno, en general me gustan los idiomas, pero porque yo descubro pues que cuando uno aprende esa lengua, pues como que otras lenguas, uno se vuelve más, es más inteligible, digamos, o más intuitivo captar los significados de las palabras en otras lenguas y en el español incluso, ¿cierto? Yo quisiera saber cómo todo eso que dices que se alcanza a comprender ese panorama que se tiene cuando se aprende griego clásico, pues digamos que también se puede lograr a través del griego moderno o las lenguas ya son demasiado diferentes y pues como de qué manera se diferencian esas, pues las dos, la clásica y la moderna, el griego clásico y el moderno. Gracias, Connie, por tu pregunta. Bueno, desde el punto de vista fonético, los antiguos decimos e y hacemos una e larga y en griego moderno hacen una i. Por eso ese fenómeno se conoce como itacismo. Por eso muchas veces cuando la gente escucha el griego piensa que es italiano. Es porque nosotros decimos bambini, ¿cierto? Yo pues hablo así coloquialmente. Porque nosotros en el italiano reconocemos la presencia de mucha e. El griego moderno, en términos fonéticos, se diferencia del griego clásico por la presencia de ese sonido y también se diferencia porque el clásico era tonal, o sea que había una intensidad en el tono, parecido un poco como a las lenguas asiáticas, ¿cierto? Como al chino o al mandarín, que son tonales. Bueno, pero además el griego moderno tiene 5 casos, y esos 5 casos tienen que ver con las funciones que las palabras representan en la oración, o sea, una estructura del mundo. El moderno tiene menos. Bueno, evidentemente las palabras nacen del griego, ¿sí? Lo que pasa es que las palabras se van transformando semánticamente a medida que van viviendo, porque las palabras también son organismos vivientes, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es la diferencia del clásico respecto al moderno? Que cuando uno hace clásico, va por la etimología. La etimología es el alma de las palabras, o sea, el significado. Es decir, que en clásico nosotros estudiamos muy bien las raíces, miramos qué palabras se derivan de ahí y sus diferentes significados diacrónicos y sincrónicos. Y bueno, para eso hay unas herramientas geniales como Little Nescop Dictionary, es un lexicon que es gigante, que hasta la fecha lo siguen haciendo, ¿sí? Con las actualizaciones de los términos, ¿sí? Bueno, y por supuesto que es griego, sí, pero no es ni estudiado ni visto de la misma manera, porque el griego moderno se hace con una intención conversacional, mientras que el griego clásico se hace con una intención hermenéutica. Entonces ahí también hay una gran diferencia. Julio César ha vuelto a levantar la mano. ¿Sí, Julio? Sí, gracias. Calemera Dascalé.
espero pronunciarlo bien, aunque aquí es de noche. Quisiera preguntar si en la universidad se van a programar de pronto cursos de griego clásico, griego moderno, y si van a ser online o van a ser presenciales. Gracias. Bueno, Julio, como dijo Javier, nosotros estamos haciendo todos estos conversatorios con la intención de mirar si de pronto existieran personas interesadas en hacerlo, ¿sí? A través del programa de plurilingüismo de la Escuela de Idiomas. Porque, como tú sabes, pues en el Instituto de Filosofía de la universidad se programan solamente 2 niveles de griego. Sin embargo, y también yo quiero pues decirlo para todos ustedes, la intención de hacer de esto un conversatorio es también siempre una invitación al estudio, ¿sí? Entonces, hasta el momento no tenemos como un programa claro, pero sí tenemos la intención de continuar con estos estudios. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? John Morte, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Puedes abrir micrófono. Edison, bueno, entonces voy a leer entonces los comentarios, ¿sí? Recuerden por favor hacer la evaluación del evento y Julio César, todos esos comentarios sobre qué podemos hacer son supremamente bienvenidos. Bueno, entonces ahora leo entonces a Edison Zuluaga. Profe, muy agradecido con lo que enseña, por la forma tan apasionante como transmite el conocimiento. Saludos de Emma y Edison, claro que sí, aquí. Bueno, yo sé que aquí hay unas personas bastante interesadas en estos asuntos. Muchas gracias, Edison y Emma. Bueno, ¿alguien más? Quedan 5 minutos, 10 minutos. Créanme que todas las preguntas son bienvenidas, ¿sí? O las observaciones y los comentarios. Por eso lo hemos querido hacer bajo la forma de un conversatorio, ¿sí? Para que todos tengamos como esa oportunidad de interactuar. Felipe, adelante. Hola, buenos días. Bueno, me da un poquito de pena hablar, pero era agradecer pues por el espacio, ¿no? Yo venía aquí como esperando un conversatorio más enfocado como el idioma y salgo como muy satisfecho por el enfoque histórico tan bonito que le diste al conversatorio. Yo no sé mucho de estos temas porque pues no estoy mucho en el campo, yo soy estudiante de estadística pues, pero me alegra demasiado que estos conversatorios estén teniendo como este enfoque. Es un poquito más apasionante para mí. Gracias. Por favor, Felipe, gracias por tu intervención. Recuerden, por favor, llenar el link, ¿sí? El link de las evaluaciones, dejarnos todos esos comentarios, ¿sí? Porque eso es para nosotros muy valioso, Felipe. O sea, tú no sabes, o sea, para mí lo apasionante y lo retador que es tratar de hacer el puente entre algo que no se ve, no se escucha, no se dice por ahí, ¿cierto? Pero tratar de hacerlo comprensible para que se escucha, para que se vea, para que se diga, para que nos reinterpretemos. Sí. Muchas gracias, Felipe. Bueno, John Morte tiene una pregunta por el chat. ¿Se puede estudiar la fonética de griego antiguo como grupos de diálogo hablando? Sería interesantísimo hacerlo, claro. Es decir, nosotros si queremos poder hacerlo, ¿sí? Para eso queremos que haya personas interesadas y por eso queremos que llenen los comentarios para nosotros también mirar quiénes pueden estar interesados en algo como ello, ¿sí? Y Felipe, bueno, tú estás en el área de la estadística y la matemática, pero créeme que a mí siempre me gusta mucho decir esto. Es que el conocimiento, y eso es lo que uno más le demuestra al mundo antiguo, todo está conectado. Solo que
a nosotros por la especialización de los saberes, hemos caído en la atomización de los saberes, ¿verdad? Entonces todos sabemos mucho de un objeto, pero es un objeto tan particular que no sabemos cómo relacionarlo, ¿sí? Entonces, claro, los antiguos están en ese mundo donde las cosas comienzan a ser posibles, porque son comunes todavía para todos. Bueno, yo quiero decirles que les agradezco mucho su presencia, muchísimo de verdad. Quiero decirles que nosotros tenemos una gran tradición en estudios de lenguas clásicas. Muy grande, ¿sí? Y no podemos dejarla perder, ¿sí? Porque es un legado muy valioso para todos, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos los que quieren este camino, porque aquí estamos. Muy bien. Bueno, Javier, ¿tú quieres decir algo para terminar? Claro que sí, Ana Milena, inicialmente pues agradeciéndote el momento. Yo estuve muy poco en el conversatorio, pues escuchaba todo lo que veían. Gracias por ese recorrido histórico y cultural y obviamente en gran parte de tus vivencias, en tu conocimiento. A los chicos obviamente por su apertura, porque es un evento que es salido de lo típico de un conversatorio de inglés, francés, portugués, que es lo que generalmente tenemos en multilingüe, pero qué bueno que ahora tenemos esta oportunidad, diría yo, de ampliar otros elementos que pensamos o que no pensábamos que eran posibles en plurilingüismo. Como dijo la profesora, quedamos invitados para otros momentos más, dependiendo obviamente de la respuesta del público y del tiempo de la profesora Ana Milena. Les agradezco les agradezco por estar acá y obviamente estamos en contacto. Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bueno el espacio. Muchas gracias. Tenemos que hacer más. Sí, porfa, llenen la encuestica, porque esa es la idea, poder seguir. Ay, Julio, adelante. ¿Qué quieres decir? Julio, levantaste la mano. No, me equivoqué. Solamente quería agradecer y aplaudir. Muchas gracias. Julio, gracias. Aristopoli. Bueno, entonces hasta una próxima ocasión. ¿De acuerdo?